¿Sos de los que posponen tareas importantes? ¿De los que esperan el deadline para empezar a trabajar? ¿O de los que necesitan saber que la entrega es a las 7 de la mañana y son las 11 de la noche y todavía no lo he hecho? Quédate porque hoy en Tangente Podcast vamos a hablar un poco de procrastinación. Yo soy Mercedes Bautista y si se recordarán, en aquellas épocas de Fíjese que teníamos aquella famosa cápsula de salud mental y la hemos retomado para esta fase del podcast y la hemos retomado más que todo como una cápsula breve que nos ayude a hablar de temas relacionados a salud mental, a psicología, pero también a la vida cotidiana en donde nos podamos entender mejor y comprender cómo es que funciona nuestra mente y cómo afecta esto al desarrollo de nuestras metas, de nuestros sueños, y por eso es que hoy he querido que hablemos un poco sobre la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Primero recordemos, ¿no? Es evitar una tarea importante sin una razón aparente. Es un hábito que se vuelve autodestructivo, que lo que hace es que posterguemos tareas importantes a pesar de que sabemos que van a implicar un esfuerzo enorme con tal de tener un capítulo más de nuestra serie, con tal de poderme comer un helado, de ir a ver a mi amigo, de pasar tiempo con mi familia, aunque durante la actividad que he decidido hacer esté con mi cabeza pensando en debería de estar trabajando, igual lo postergamos, ¿no? Y al final este hábito es autodestructivo porque no nos ayuda a conseguir nuestras metas, nuestros sueños. Tenemos que partir de la idea de que primero esto no es una enfermedad, no es una maldición y no es pereza. Nos hemos creído la historia de que postergamos porque o tenemos déficit de atención, porque TikTok nos ha dicho que cumplimos con una serie de sintomatologías asociadas al déficit de atención o porque somos haraganes o perezosos. Y la verdad es que no. Entender cómo funciona el cerebro es súper importante porque la procrastinación tiene una base neurocientífica que nos ayuda a comprender cómo estas estructuras cerebrales juegan un rol importante en esa aparente decisión consciente en donde decidimos no hacer lo que tenemos que hacer. Y es que, ¿cuáles son esas estructuras cerebrales que juegan un rol importante? Al menos 3. 1, la corteza prefrontal, que es la que tenemos justo detrás de nuestra frente. 2, el sistema de recompensa. Y 3, la amígdala. Una vez estaba hablando con algunas personas y me decían, ¿cómo así que la amígdala de acá? No, no es la amígdala de nuestra garganta, es la amígdala cerebral. ¿Qué es esto de la amígdala? Hagan de cuenta que es una estructura en el cerebro que es más o menos de la forma de una almendra y que la encontramos en el centro de nuestro cerebro. ¿Y qué es lo que hace esta estructura tan potente? Regula nuestras emociones. El problema de la procrastinación es un problema de cómo regularizamos nuestras emociones, de cómo las regulamos, y no es un problema de pereza, de haraganería o de falta de motivación. Si bien es cierto que hay muchos factores que intervienen, la base neurocientífica nos ayuda a entender cómo la amígdala, que regula nuestras emociones, el sistema de recompensa y la corteza prefrontal, que se encarga de todos los procesos de planificación, de ordenar la mente, de pensar de manera lógica, de pensar de manera racional, juegan un papel importante en eso que nos impide tomar el primer paso para empezar. ¿Cómo es que estas estructuras cerebrales funcionan? Primero, cuando tenemos ese deadline que sabemos que hay que entregar una tarea sí o sí, nuestra amígdala es incapaz de percibir qué es una amenaza inminente a nuestra vida, a nuestra integridad física, y qué es una amenaza percibida a través de una fecha o una hora límite para entregar un trabajo. Ante tales circunstancias, ya sea estoy al borde de un edificio de 5 pisos o tengo que entregar esto en mi trabajo, la amígdala se activa por igual. ¿Y cuál es la respuesta emocional que activa? La respuesta del miedo y del estrés. Cuando la amígdala hace que empiece a funcionar el cerebro a través del miedo, que es una emoción, o a través del estrés, esto se percibe en el cuerpo a través de sintomatología asociada a ansiedad, nerviosismo, preocupación, sobrepensar, no poder dejar de pensar en el tema aunque esté haciendo otras cosas y demás. Y la verdad es que nuestro cerebro no entiende de bueno o malo, entiende de placer o dolor.
entiende de comodidad o incomodidad. Y ante tanta incomodidad que se percibe con estos síntomas de ansiedad, el cerebro lo que decide es aplazar empezar la tarea. No me quiero sentir así, no quiero enfrentar toda la sintomatología y las emociones incómodas que me generan la idea de empezar un trabajo, que es tedioso, que es aburrido, que me genera miedo a fracasar, que me genera sensación de incapacidad o que me hace sentir no suficiente o no capaz para hacer una actividad. Y en ese momento, el sistema de recompensa decide buscar lo que me dé gratificación instantánea. Me como un chocolate, me miro una serie, me voy con mi pareja, voy con mis amigos, etc. Todo lo que en el momento me genere dopamina y me haga sentir placer, para evitar entrar en contacto con esas emociones incómodas que la amígdala está provocando. Esto lo que hace es, hagan de cuenta, como apagar nuestra corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque nuestra amígdala captura el cerebro. Y como en la corteza prefrontal está desarrollada la voluntad y los procesos de pensamiento lógico y racional, aunque sabemos que tenemos que hacerlo, preferimos el placer de la gratificación instantánea, aunque el costo sea muy alto. Este es más que todo cómo el cerebro influye en eso que evitemos hacer nuestras tareas, pero no solamente hay un factor cerebral o desde la neurociencia, sino que hay otros factores asociados. Primero, recordemos que al ser multicausal, la procrastinación no solo es falta de disciplina, sino también entran en función algunas otras acciones, ¿no? Como el perfeccionismo, que ya son más factores asociados a la personalidad, cuando queremos ser perfeccionistas, cuando tenemos miedo a fracasar o cuando sentimos que tenemos una falta de habilidades para realizar las tareas o incapacidad de tomar decisiones porque nos sentimos muy inseguros, inseguras para hacerlo. Entonces, estos 4 grandes factores, perfeccionismo, miedo a fracasar, sensación de que no soy capaz e incapacidad de tomar decisiones, también influyen en cómo sí o cómo no tomamos la decisión de empezar y dar el primer paso. Muchos psicólogos, psicólogas nos han hablado de cómo vencer la procrastinación. Yo soy de las que cree que tenemos que entender qué es lo que nos provoca postergar la actividad para poder cambiarla. Si yo entro en contacto con la emoción, si me doy cuenta que la verdad es de que me contrataron en este trabajo, pero luego empiezo a pensar que me contrataron porque inflé mi CV, porque tenía un contacto, porque no soy tan buena en esto y de todas maneras me contrataron. Entrar en contacto con esas emociones incómodas y hacerlas consciente es el primer paso para empezar a tomar acción cuando he postergado una tarea. Igualmente cuando la percibo sumamente aburrida o cuando necesito un descanso porque mi trabajo es tan extenuante que ya ni siquiera puedo avanzar. Estrategias para afrontar la procrastinación hay varias. Primero, la autocompasión, porque la verdad es que evitar postergar una tarea es un hábito instalado muchas veces. Valga la pena decirlo, la palabra procrastinación fue una de las 10 palabras más buscadas en Google en 2022. ¿Qué significa eso? Que es un hábito difícil de romper y que nos aqueja a muchos seres humanos. ¿Por qué? Porque es la manera en la que nuestro sistema de recompensa, nuestra amígdala y nuestra corteza prefrontal funcionan. Más la serie de factores ambientales y sociales, ¿no? ¿Hay estrategias efectivas? Sí. Primero, no todas las estrategias funcionan para todas las personas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. No todas las estrategias funcionan dependiendo si la persona es neurodivergente o es neurotípica, pero hay algunas estrategias básicas que podemos empezar a implementar y que podemos ir evaluando en qué manera nos ayudan a dar ese primer paso. ¿Por qué el primer paso es importante? Porque una vez el cerebro se da cuenta que puede empezar una tarea, el sistema de recompensa cambia su foco de atención a la gratificación instantánea y se da cuenta que es posible alcanzar esa meta que en un inicio parecía inalcanzable. Por eso es importante que como primera estrategia dividamos la tarea en tareas pequeñitas. Hacer un ensayo, hacer una tesis, suena una tarea titánica. ¿Cuántas personas no se han tardado 3, 4, 5 años haciendo una tesis cuando lo estipulado es que te tardes, no sé, 1 año, 6 meses, 10 meses, ¿no?
cuando el trabajo sabemos que se puede sacar en mucho menos tiempo. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos la tesis como el producto final, el aporte completo de mi carrera a la humanidad o mi trabajo? Lo vemos como un proyecto sumamente difícil, inalcanzable, y que genera muchas emociones incómodas. Pero cuando distribuimos ese trabajo de investigación en tareas pequeñitas, en capítulos, en páginas a alcanzar, en un tema a estudiar por una cantidad de tiempo específica, nos ayuda a nivel mental a sentir que la tarea es alcanzable. Segundo paso, o podría ser primer paso también, establecer objetivos claros, específicos, medibles, alcanzables. Cuando el objetivo es sumamente amplio o difuso, disperso, hay mucha incapacidad de sentir que sí puedo alcanzarlo. A veces me pasa, en la clínica llegan personas con su objetivo de consulta diciéndome que lo que quieren es ser felices. Y la verdad es que ser feliz es un objetivo sumamente amplio y difuso y para muchas personas dificultoso de alcanzar. Pero cuando hacemos que ese objetivo sea más claro, más específico, con un tiempo específico para alcanzarlo, desde una perspectiva en la que pueda medirlo, el ser felices es mucho más alcanzable porque me doy cuenta que cuando llego a mi cama y pongo el rostro sobre la almohada fría, en esos 10 segundos, cuando siento lo frío de la almohada en mi rostro, también soy feliz. Luego, pues podemos usar algunas estrategias de gestión de tiempo, como los famosos pomodoros, en donde distribuimos el tiempo de atención versus el tiempo de disfrute o de receso para que mi mente sienta una gratificación al trabajo realizado durante 20, 30, 40 minutos. Algunas otras estrategias relacionadas más a autoconocimiento, en donde lo que se recomienda es atender estas situaciones de inseguridad, de incapacidad de tomar decisiones de manera efectiva y demás. Todo lo podemos empezar a trabajar en casa, recordando que lo importante es dar el primer paso. O sea, cuando psicólogos, psicólogas hablamos de la importancia de hacer la cama en las mañanas o de lavarme los dientes en las mañanas, es porque sabemos que en el momento en el que se termina una tarea, por más pequeña que sea, en nuestro cerebro se segrega un neurotransmisor que se llama dopamina y la dopamina nos genera placer. Cuando hay dopamina y hay placer y le damos la idea a nuestra mente que empezó a completar tareas, la posibilidad de seguir y alcanzar lo que nos proponemos es una realidad. Esto es Tangente Podcast, enfocado en salud mental. Yo soy Mercedes Bautista, psicóloga clínica, y esperamos tenerlos en un próximo episodio.